¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es Enlace Internacional, la propuesta en política internacional que te generamos desde Canal Acequia, desde Señal U. Mi nombre es Augusto Grilli Fox y junto a mi compañera Laura Prudencio vamos a estar la próxima hora poniéndote al tanto de toda la coyuntura en materia internacional. ¿Cómo estás, Augusto? Bienvenidos, gracias por estar del otro lado. En este avance te contamos los temas que vamos a tener durante la próxima hora en esta Vuelta al Mundo. Y vamos a hablar del G20, el próximo 9 y 10 de diciembre en Nueva Delhi, allí en India, será la sede de este nuevo encuentro de este grupo de potencias de países en los que está además en nuestro país la Argentina. Bueno, pero vamos a hacer justamente antes un repaso de lo que fue el G20 en nuestro país en el 2018, donde nuestra provincia, Mendoza, fue una de las sedes. Tenemos un invitado para hacerlo. Exacto, de hecho esta es la importancia que por ahí encontramos en relación a la proyección que tuvo Mendoza en ese momento y a la importancia que tiene el G20 como tal, ¿no? Para esto nos visita hoy en estudios Mario Lázaro, gerente de Pro Mendoza, justamente para poder ver qué pasó en estos 5 años desde que se llevó a cabo, desde que se llevaron a cabo las distintas comisiones en la provincia de Mendoza. ¿Cómo te va, Mario? ¿Qué tal? Mucho gusto, Augusto. ¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos estos minutos aquí para repasar justamente qué quedó de aquello, de esas reuniones donde se hablaba de empleo, donde se hablaba de educación. Bueno, básicamente una fuente de vinculaciones que tratamos de explotar, por decirlo en términos de aprovechar, y las vinculaciones con los representantes de los distintos países que en aquella oportunidad estuvieron en Mendoza. Si podemos destacar, por ejemplo, China, que estaba representada en ese momento. Hay que recordar que estaban los ministros de educación de los distintos países, con lo cual, cuando uno se vincula con la educación, esto permite llegar después a distintos estratos de las sociedades con las cuales uno está comerciando. Y digo comerciando porque nuestro objetivo en Pro Mendoza es internacionalizar nuestras empresas y hacerlas llegar al mundo con sus productos, también presentar a Mendoza como destino de inversiones para lograr atraer que otras empresas inviertan en nuestra provincia. Bien. Mario, ¿cuáles son los desafíos con los que se encuentra Pro Mendoza para el corto y mediano plazo en estos contextos, ¿no? Donde por ahí se generan encuentros que son bastante virtuosos en materia internacional? Nosotros, en primer lugar, algo que aprendimos, y podríamos decir que es un desprendimiento de aquella experiencia del G20, es que teníamos que plantear nuestra estrategia con el concepto de región-región. Y la venimos desarrollando. Mendoza se proyecta al mundo y a la internacionalización como región. Independientemente de Argentina, que claramente nos da la marca paraguas o el paraguas, digamos, bajo el cual nosotros nos identificamos, pero también Mendoza la queremos proyectar y vender al mundo como una región que, en primer lugar, todos sabemos lo que Mendoza significa dentro del mundo del vino. Somos una de las 10 grandes capitales del vino, y si hay algo que podemos reconocer a nuestros empresarios y a todos aquellos que están en la producción, es que el vino de Argentina y el de Mendoza, en particular, somos la principal provincia, siempre ha sostenido el prestigio y ha logrado un prestigio muy importante más allá de las circunstancias buenas, malas,
las subidas, las bajadas que hemos tenido. Hoy decir vino de Argentina es prácticamente darnos una marca. Y esto es como el fútbol. Decimos fútbol, es bueno, argentino es bueno, vino argentino es bueno. Y esto también que nos sirve para que otras empresas se proyecten. Otras empresas que salen a los mercados internacionales y dicen, soy de Mendoza, donde hacemos el vino de Argentina, porque esto es importante, nos conocen y nos vinculan, hace que de algún modo ya te eleve el estatus. Y en ese sentido, ¿cuáles son las empresas o las actividades que se proyectan más allá del mundo del vino? Se ha ido trabajando en la diversificación de la matriz exportadora y podemos decir que donde nos ha ido muy bien es en los servicios basados en el conocimiento. ¿Qué son los servicios basados en el conocimiento? Voy a dar algunos ejemplos. Software, todo el mundo conoce lo que es trabajar en la producción de programas, videojuegos, etc. El sector audiovisual, que ha crecido enormemente. Nosotros en el 2017 ya comenzamos a incursionar en Hollywood. En aquel momento dijimos, nos queda muy grande, nos replegamos, seguimos creciendo y se fue fortaleciendo el ecosistema de empresas audiovisuales. Hoy, justamente ayer, apareció un programa de incentivo por el cual las empresas de Mendoza que consiguen socios del extranjero para hacer coproducciones, se les reintegra el 40% de lo que invierten en la coproducción, con lo cual se bajan mucho los costos. Hay un solo país en América que tiene un régimen similar, que es Colombia. Esto nos está proyectando a Mendoza de hecho, hay muchas películas que se están, y documentales que se están filmando acá. Vendemos, por ejemplo, franquicias. Muchas de los negocios que nosotros podemos ver a lo mejor en nuestros malls, en los shopping, hay varios de ellos que ya han sido vendidas en Chile y en otros países de Latinoamérica, incluso en Europa. Hay una empresa que hace peluquería infantil que ha vendido el formato y el conocimiento de cómo hacer este negocio en España. Es decir, llegamos incluso hasta Europa con esto. Recientemente, la semana pasada, hubo una misión muy importante a México. Mendoza, podemos decir que desembarcó y es la primer provincia de Argentina que aterriza en ese mercado que está en un crecimiento grande. Nosotros el año pasado ya tuvimos la visión de lo importante que va a ser México. Lo hemos corroborado y muy probablemente en los próximos años México va a ser noticia por su crecimiento, y podemos adelantar que México va a ser la primera economía del mundo de habla hispana. Esto como para tener una idea del crecimiento que va a tener. Y cuando fuimos a México, hemos ido con el clúster aeronáutico aeroespacial. Un clúster significa un conjunto de empresas. Las agrupamos, se agrupan para tener mayor fuerza, y todas las empresas están vinculadas a los servicios aeronáuticos, aeroespaciales, que intervienen en la producción de motores para los satélites que se envían al espacio, para Boeing, para Airbus, con un éxito total, a punto tal que ahora en octubre nos van a visitar 28 empresarios mexicanos. Bien. México es inmensa esta industria, y entonces esto nos va a permitir a Mendoza participar justamente de actividades como la NASA, digamos, actividades de ese tipo. Así que bueno, ese es un sector que ha crecido mucho en estos últimos años. Bien, Mario, interesantísimo. Te invitamos desde ya a seguirla en otro momento. La verdad que hay una amplitud en relación a la propuesta que tiene ProMendoza. Me quedo sobre todo con esta lógica en la cual la respuesta es la calidad del vino argentino traslada a que sea una etiqueta país, podríamos decir, y en base a esto poder abrir ventanas y puertas hacia la proyección al mundo de Mendoza, ¿no? Exactamente, porque si podemos hacer productos de esa calidad e identificarnos con algo, el mundo nos identifica, significa que cuando vamos a ofrecer
otro producto u otro servicio de Mendoza, ya eso nos da como que nos ubica en un nivel superior. La percepción del que está enfrente es, bueno, vienen de un lugar donde las cosas se hacen bien. Muchas gracias, Mario. Un gusto. Con nosotros Mario Lázaro, bueno, ayudándonos a entender un poco cómo repercutió el G20, las comisiones del G20 en aquel momento y contándonos un poco el rol de Pro Mendoza y la proyección hacia el mundo, ¿no? Y lo interesante es esto, ¿no? Porque uno por ahí habla de grupos, de países, de reuniones que parecen lejanos. Bueno, es en primera persona saber cómo eso influyó y lo que se puede generar a partir de este tipo de reuniones en adelante para un país, para una región, en este caso para una provincia. Bien, en relación a lo que es el G20, a lo que representa, lo que podemos hacer referencia es que está conformado en 1999 por 19 países más la Unión Europea. En este caso hay que decir que surgió como una reunión de ministros de finanzas, como con los presidentes de los bancos centrales, y con el tiempo, bueno, por la impronta y la importancia que tuvo, se fueron sumando los mandatarios, los jefes de los países, y ahí tomó otra importancia este grupo. Exacto, de hecho en el 1999 se sumaron 9 países más como invitados. Sí, es así, estuvieron algunos países que bueno, se han ido sumando con los años. En números, ahí tenemos la plaquita para ver lo que representa este G20, este grupo de los 20. El 85% del PBI mundial es lo que representa el grupo de naciones, 75% del comercio mundial y un 65% de la población del mundo. Números significativos, sobre todo teniendo en cuenta que también hay que hacer una referencia concreta a que entre Estados Unidos y China suman el 50% del PBI y el 40% del PBI mundial. O sea, es importante también destacar lo que representa a nivel global, sobre todo en un contexto donde también la semana pasada hemos estado discutiendo y poniendo en valor el ingreso de la Argentina a los BRICS. Claro, hablando de los grupos de países que decíamos, bueno, estos son solamente 2 de los socios. Tenemos que sumar a India, que es la 5ª economía mundial y recientemente ha pasado en población a China, porque los últimos números así lo marcan. Así que eso te da cuenta de lo que significa, como estamos repasando en números, este G20. Para esto, para poder entenderlo en profundidad y con claridad, nos vamos a contactar con Ana Vanessa Cárdenas. Ella es politóloga, internacionalista y desde Santiago de Chile nos va a ayudar a comprender un poco en qué forma impacta este G20 desde Nueva Delhi. ¿Cómo te va, Ana Vanessa? Muchas gracias por el contacto. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien. Gracias por estos minutos. Bueno, empezar a desantar lo que va a ser este 9 y 10 de septiembre, específicamente allí en Nueva Delhi, en India, donde además, bueno, hay un contexto político particular con esto de modificar el nombre y cambiar India por Bharat. Eso sí influye de alguna manera en este encuentro internacional que se va a realizar este fin de semana. Así es, ha sido una de las noticias más relevantes de lo ocurrido, es decir, más la forma que el fondo, y tiene un impacto sobre todo al interior de la India, donde si bien es cierto que en esta invitación extendida desde la presidencia para la cena del G20 se cambia este nombre, pero que está en la Constitución, bueno, a nivel interno en la India ha causado mucha conmoción, sobre todo desde la oposición, ya que el nombre de India se relaciona con justamente estos grupos políticos de oposición y sintieron que de alguna manera pues fue una manipulación para que no haya popularidad de este nombre que hoy se asocia con ellos. Sin embargo, bueno, la cumbre tiene sus propios problemas, sus propios retos y va mucho más allá de esta polémica en la cual, bueno, han ido las versiones desde que se le quiere cambiar el nombre a la India o usar a nivel internacional hasta aquellas que dicen que bueno, que finalmente no hay ningún impacto, que es algo normal, que siempre se ha hecho así y que a nivel internacional la marca País India va a seguir siendo como hasta ahora usada. Bien, Vanessa, en relación a lo que representa este G20 hay importantes ausencias
me refiero a lo que es China, lo que es Rusia, y hay un posicionamiento por parte de Estados Unidos en relación a potenciar comercialmente a la India. ¿Estos temas son por ahí los vectores fundamentales de este G20? Así es, había mucha expectativa de la reunión entre estos países, entre los líderes de Rusia, China, Estados Unidos, y si bien no ha sido tan sorprendente que no asista Rusia, sí China, ya que fue uno de los principales promotores en la realización de esta cumbre en la India. Sin embargo, bueno, sabemos que tiene disputas territoriales con la India en los Himalayas, pero por otro lado también, y muy importante, recordemos que se acaba de celebrar también la reunión de los BRICS, y en esa reunión en la cual India espera tener un liderazgo importante, pues tuvo también diferencias con China y con algunos de los otros miembros, primero por las diferencias de acuerdo a la postura versus Estados Unidos, Rusia, con ambos países. La India, a través de su primer ministro Narendra Modi, tiene relaciones, y en segundo lugar por la expansión, por la apertura hacia nuevos miembros, lo cual pues la India no estaba de acuerdo. Así que bueno, de alguna manera ahora empiezan a verse también esas diferencias en las cuales pues vemos que no estará ahí Xi Jinping, que enviará a su primer ministro, ¿no? Al ministro del Interior. Y pues esto es importante en función de que es uno de los países que no está en el G7, que sí está en el G20 y que es una gran potencia que tenía la oportunidad de negociar pues con la potencia a la que quiere alcanzar, ¿no? Con Estados Unidos. Incluso Joe Biden lo ha lamentado que no esté China presente, pero bueno, sí diplomáticamente nos demuestra que hay diferencias y que no está alineado a las políticas generales del G20. Vanessa, ¿y qué se espera que suceda durante estos 2 días? Vos recién mencionabas los BRICS y había la expectativa los días previos con la incorporación de nuevos miembros, que se hablaba de una única moneda para tener a partir de este grupo de países. Bueno, ¿qué es lo que se espera en este caso en el G20 que se va a desarrollar ahora este fin de semana? Sí, entre los temas más importantes va a estar el tema climático. Sigue siendo, ha estado de manera transversal en las reuniones anteriores como en la de Indonesia, y hoy será también un tema muy importante, pero creo que la fibra más sensible es el tema financiero. Los países, sobre todo que son economías emergentes, están pidiendo que se aumente la tasa de impuestos a aquellos que tienen más dinero, a los ricos. Y por otro lado, pues también se ha advertido acerca de que estas altas tasas que se tienen hoy, pues están convirtiéndose en un problema que tendrá que dirimir o que ver como uno de los grandes retos esta cumbre. Bien, Vanessa, en relación a lo que son las bilaterales, ¿qué expectativa tenés vos en cuanto a bilaterales que trasciendan el encuentro propiamente? Sí, me parece muy importante, por ejemplo, los encuentros que sostendrá Pedro Sánchez de España, porque de alguna manera hoy por hoy pues tiene este problema de que no sabe si logra o no conformar gobierno, pero también nos van a demostrar qué fuerza está teniendo a nivel internacional, cuál es su seguridad de continuidad en el gobierno y cómo lo están reconociendo o apoyando los países del G20. Y evidentemente pues muy importante también son aquellas que sostendrá el presidente Joe Biden, porque sabemos que de alguna manera es el que tiene una mayor presión sobre el G20 y el tema económico para poder implementar nuevas medidas que favorezcan a los países de menor desarrollo dentro de la organización. Con respecto a India y todo lo que ha sido la previa, se ha hablado mucho de esta cara lavada, sobre todo ahí en Nueva Delhi, donde se sacó a las personas que vivían en la calle, que son de a miles, donde se preparó todo, se puso muy linda la ciudad, se colocaron plantas, se hizo funcionar fuentes que hacía décadas que no funcionaban. ¿Cuál es, desde tu visión, desde tu mirada, cuál es el objetivo más allá de esto, de poner linda la ciudad, de
de tener una buena imagen. ¿Qué es lo que hay detrás? Sí, bueno, es algo que además no nos es raro. En América Latina sabemos de esas cosas, que cuando hay cumbres, eventos deportivos y este tipo de situaciones que atraen liderazgos internacionales de visita a los países, bueno, pues se suele disimular la cara de la pobreza en las ciudades, de alguna manera, pues no solamente para recibir el evento, como tú dices, en forma, sino también de fondo para dar la imagen de un mayor desarrollo, de una mayor estabilidad y venderle al mundo esta idea, sobre todo hoy para India, que quiere tener un liderazgo importante, que quiere ser una potencia con peso en el ámbito, sobre todo de la tecnología, del desarrollo, y que está buscando pues un tercer lugar, ¿no?, entre los escaños de las grandes potencias detrás de Estados Unidos y de China, sobre todo ahora también que su paso a ser el país con una mayor población, pues también le da un insumo de fuente de poder más grande que la misma China. Vanessa, antes de cerrar quería preguntarte en relación a lo que es la agenda internacional. Después del encuentro del G20 viene el encuentro del G77 en La Habana. ¿Crees que es un encuentro también muy relevante a nivel global? ¿Es el G20 una previa a este encuentro? Mira, me parece que siempre hay líneas comunes que marca el G20 y que se retomarán en el G77. Sin embargo, ocurre lo que siempre en las grandes cumbres, como en la de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que hay una serie de declaraciones de buenas intenciones que ya llevadas a la práctica pues dejan mucho que desear o que imposibilitan su cumplimiento, ¿no? Decían hace un momento lo que ocurría en los BRICS, que bueno, son mucho menos, y aún así, bueno, pues esta idea de crear una moneda única, pues sabemos que tiene muchísimos retos y que no se podrá hacer en el corto plazo. Entonces, en un organismo con una mayor cantidad de países, pues es mucho más complejo, porque al final las decisiones desafortunadamente las siguen tomando los países con un poderío más fuerte, y esos están reunidos ya en el G20. Bien. Vanessa, te agradecemos muchísimo el contacto. Vamos a seguir en contacto. La verdad que una alegría enorme tenerte nuevamente en esta temporada de Enlace Internacional. Muchas gracias, Con Vanessa. muchísimo gusto. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida seguimos con más Enlace Internacional. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos con Enlace Internacional. Te habíamos hecho referencia justamente a que queríamos analizar un poco qué ha pasado en África, sobre todo en relación a los golpes de Estado. Hacíamos referencia a que en los últimos 3 años son varios los medios de comunicación que hablan de 8 golpes de Estado, pero cuando uno lo analiza de 1950 hacia la actualidad es mucho más. Es interesante además cómo se dan esos golpes de Estado, porque bueno, son grupos militares en todos casos que cuentan con el apoyo de las poblaciones, y es ahí quizás lo que a uno le llama más la atención. Pero vamos a hablar sobre este tema con Carolina Ferraris, que ya está con nosotros a través de una videollamada. Ella es doctora en Historia y además tiene una cátedra de Asia y África Contemporánea en la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida y muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y mucho gusto de estar con ustedes, con la audiencia. Bueno, preguntarte en primer lugar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se repiten en la historia de los países de África estos levantamientos militares y esto que decíamos, este apoyo, curiosamente, de la población a un gobierno no elegido por el pueblo? Bueno, en realidad aquí hay varias aristas que tenemos que analizar.
no simplemente tomar, digamos, este tema como que hay en forma aislada, se producen algunos golpes de Estado. Lo primero que tendríamos que decir es, tendríamos que hablar de la muy reciente descolonización del África, ¿no? No solamente del África, también del Asia, pero digamos que en el África, por las características particulares de la colonización, la descolonización, que fue luego de la Segunda Guerra Mundial, tuvo también unas características muy particulares. Si tomamos algunos de los estados a los que podemos aludir, en este caso el golpe de estado más reciente es el de Níger, que no hay que confundirlo con, o como lo nombran normalmente en español, Níger, que no hay que confundirlo con el otro estado cuyo nombre es similar, que es Nigeria o Nigeria, que cada uno de ellos fue colonizado por una potencia europea, pero diferentes. En el caso de Níger por Francia, y luego de la declaración de la independencia, que fue en el año 60 del siglo XX, en 1960, ha tenido una serie de alternativas y alternancias, como ocurre con estos casos de descolonización. Diferente del caso de Nigeria o de Nigeria, que fue colonizado por Gran Bretaña. En el caso actual del golpe de Estado de Níger, la cuestión, y esto es lo que, digamos, tiene aparentemente como una curiosidad, que es lo que ustedes mencionaban, que es el apoyo de las poblaciones, es que hay que ver que en realidad hay élites, como en el caso de Níger, cuyo presidente hasta hace relativamente poco tenía unas alianzas de buena voluntad, digamos, con los países europeos colonizadores. En este caso, por ejemplo, en el caso concreto de Níger, hay hasta el momento unos ejércitos de 1.500 soldados franceses y otro de alrededor de 1.200 soldados de Estados Unidos. Entonces, esto lo que nos debe llevar a preguntar es cuál es la cuestión de esto, porque realmente un Estado que es el cuarto más pobre del mundo, que está en el corazón del África, es decir, ni siquiera tiene, digamos, un puerto directo de salida al mar, que puede ser una cuestión interesante. ¿Cuál sería el interés por el cual Francia ha seguido manteniendo esta suerte de tutela desde la independencia del Estado hasta la actualidad? Y lo mismo ocurre desde otro ángulo con los Estados Unidos. Y esto nos debería llevar también, en la historia comparativa que nosotros hacemos, a analizar un caso muy similar como fue el de Vietnam. Primero colonia francesa, luego ocupada por Japón, y luego de la Segunda Guerra Mundial, entrada en esa guerra de independencia, y una vez retiradas las tropas francesas se hacen cargo de los Estados Unidos, con ya sabemos todo lo que eso implica. Bueno, en este momento estamos asistiendo a algo de características similares. Níger tiene algunos bienes propios de su tierra que son realmente importantes, sobre todo importantes en este momento para Europa, que no nos olvidemos que está también inmersa en el marco de otra guerra, que es la guerra entre Ucrania y Rusia. Níger le proporciona a Europa, Níger tiene el 3% aproximadamente de producción de uranio del mundo, y a Europa le proporciona el 23% del uranio que ocupan los europeos. Otras dos cuestiones que son importantes en cuanto a materias primas son fundamentalmente petróleo y oro, pero además está al lado, y por eso hice mención de Nigeria, que es el mayor productor de petróleo y de gas de esa zona del África, y que tiene planteado, y ya está en avanzadas negociaciones, la concreción de un oleoducto, gasoducto, que lleve ese gas
y petróleo desde Nigeria, atravesando Níger y llegando, digamos, aproximadamente hasta Argelia, y desde allí lo proveería Europa, que como ustedes saben está bien empantanada con este tipo de materias primas en virtud de la guerra de Ucrania y de Rusia. Entonces, la situación es mucho más compleja que simplemente hablar de un golpe de Estado. La situación, lo que plantea este grupo de militares que ha tomado el poder es en realidad hacerse cargo de sus materias primas que son fundamentales y que tienen un valor, y que ese valor no se ve reflejado en las condiciones de vida de la mayor parte de la población, y por esto también la población apoya ese golpe de Estado. Bien. Porque en realidad esas buenas relaciones con los dos grandes, como son sobre todo en el caso de Níger, Francia y Estados Unidos, en realidad benefician a unos pocos, y la verdad es que el quite de esos productos negociables no se ve reflejado en la mayor parte de la población. No sé si más o menos trato de aclarar un poco. Clarísimo, de hecho. Perfecto. Quisiera destacar una cosita más que me parece muy importante de mencionar. Sí. Es la cuestión del Estado Islámico, porque ustedes saben que en el norte y justamente en la frontera entre estos dos países, entre Nigeria y entre Níger, creció desde los años 2000, pero especialmente desde el 2015, y a diferencia de lo que ocurre en Medio Oriente, ha ido teniendo cada vez más poder la facción africana del Estado Islámico, que es Boko Haram. Entonces, esta problemática también se viene a conjugar con esto. Por eso, bueno, señalaba yo que es bastante más complejo el análisis que solamente decir hay golpes de Estado. Hay golpes de Estado, pero en el marco de una complejidad de muchos aspectos, porque aún esto que señalo del Estado Islámico y la influencia de este islamismo extremo, también tiene sus propios componentes internos, porque justamente en esa zona el Estado Islámico, es decir, Boko Haram, tiene una competencia de un brazo que se dividió, que es la provincia islámica occidental, y tienen una fuerte influencia en gran parte de la población que realmente los ve, digamos, como los liberadores de esa opresión occidental. No nos olvidemos que Níger es el cuarto país más pobre del mundo. Es así. Bueno, la verdad que es muy interesante. Seguramente te vamos a volver a convocar porque el tema lo vale. Es analizar también, bueno, lo que hemos contado aquí en el programa en las últimas horas también de Gabón, que tuvieron elecciones, la junta militar que tomó el poder ha dicho que ha habido corrupción, que las elecciones no fueron honestas, así que bueno, es un tema largo lo que está sucediendo en África, lamentablemente que no pueden salir de esta situación de inestabilidad en el marco de además mucha pobreza y de muchos intereses que no tienen que ver básicamente tal cual, con de África. hecho, no, aparte de destacar la capacidad de síntesis de Carolina para poder sumergirnos en un tema que es absolutamente amplio, que por ahí uno tiene una visión muy occidentalizada para interpretarlo, y es ahí donde creo que Carolina marca la diferencia justamente para poder interpretarlo. Así que, Carolina, seguramente te vamos a estar convocando para seguir trabajándolo al tema, para profundizarlo, y simplemente agradecerte por tu tiempo, tu predisposición para poder abordar la temática. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y como bien dijeron, muy importante tratar de perder un poco la mirada occidentalista sobre las problemáticas de lo que son otros sectores del planeta, porque, bueno, justamente porque todo lo que está ocurriendo en nuestro planeta, incluido el tema ambiental, que como ustedes saben es un tema que ocupa a todos los espacios que no son el centro occidental, tiene también que ver con que la dominación del mundo occidental sobre otros mundos, digamos sobre el mundo africano, sobre el mundo asiático y también sobre el mundo
latinoamericano, porque si bien hubieron unas tempranas independencias de las colonias españolas, pero los herederos, digamos, sobre todo Gran Bretaña y los Estados Unidos, también han marcado su impronta en nuestra América Latina, y todavía vivimos coletazos de esas cuestiones. Muchas Así que gracias. bueno, encantada de compartir con ustedes. Un gusto. Bárbaro. Muchísimas gracias, Carolina. Con nosotros, Carolina, brindándonos una visión integral de una temática que vamos a tener que seguir trabajando, porque empezamos a abordarlo, pero la verdad que nos quedó un montón. Sí, y justamente vamos a compartir un informe que hemos preparado sobre el tema para repasar por qué se dan estos golpes de Estado que, bueno, mencionábamos los últimos, pero ya hace muchos años que se viene viviendo esta inestabilidad en las distintas repúblicas, en las distintas naciones que integran África. Los países que están atrás del Sahel han experimentado a partir de la retirada de las tropas de Francia inestabilidad política. Níger fue el primer país en sufrir un golpe de Estado este año. El presidente Mohamed Bazoum fue detenido en su propia residencia el 26 de julio y posteriormente en Gabón el 30 de agosto. El ejército desplazó del poder al presidente electo Ali Bongo y lo puso bajo arresto domiciliario. Los antecedentes de ex colonias francesas, cuyo poder termina en manos de militares golpistas, son Burkina Faso en septiembre del 2022, Guinea septiembre 2021, Malí y Chad en mayo 2021, todos ellos ex colonias francesas. Desde hace 4 años la población de África subsahariana, a partir de resentimiento popular en contra de Francia, mira cómo militares ocupan espacios de poder a base de violencia. Pero más allá del sentimiento anti-Francia reinante en los países que comprenden la franja del Sahel, ¿cuál es la importancia geopolítica de estos países, que lleva a los líderes de las principales potencias mundiales mirar detenidamente estos golpes de Estado? Los recursos que estas ex-colonias tienen en sus territorios. Por ejemplo, Níger es el principal proveedor de uranio de Francia, país en donde el 70% de la energía es producida por 58 centrales nucleares, solo superada por Estados Unidos. Sin embargo, no todo en la franja del Sahel es catástrofe. En junio de este año, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la retirada completa después de 10 años de las fuerzas de mantenimiento de la paz en Mali. Aunque los últimos cascos azules tardarán 6 meses en partir, así comienza la transición a un gobierno democrático. La franja del Sahel. El Sahel, que en árabe significa la costa, constituye una extensa zona que atraviesa 6.000 kilómetros entre África Oriental y Occidental. Comprende múltiples sistemas geográficos, 12 países y alberga a 400 millones de personas. Y recientes cálculos demográficos prevén que para 2050 la población del Sahel superará los 500 millones de personas. La población de la región es la más joven del mundo. El 65% de sus habitantes tiene menos de 25 años. Los recursos y el poder en manos amigas de las potencias. Estados Unidos y Francia, con sus aliados de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, especialmente Nigeria, se enfrentan en el Sahel a los intereses de China y Rusia. Esta lucha por el liderazgo mundial se esconde detrás de las tensiones políticas que han generado los golpes de Estado en Níger, Mali, Burkina Faso y Guinea-Bissau. La construcción del gasoducto transsahariano entre Nigeria, Níger y Argelia, el cual tendrá una longitud de 4.188 kilómetros, de los cuales 1.037 en territorio nigeriano, 841 en Níger y 2.310 en Argelia. Gasoducto que abastecerá de gas a los países del Sahel y desde Argelia a los mercados europeos. Es sin dudas un punto a tener en cuenta para entender la inestabilidad política de la región. Y en una zona mayormente musulmana, la lucha contra el terrorismo es la excusa para el control de los recursos mineros. La multinacional francesa Orano tiene a cargo la extracción del 60% del uranio que necesita Francia. La crisis climática y los desplazados. De los 18 golpes registrados a nivel mundial desde 2017, todos menos uno en Myanmar en 2021 tuvieron lugar en África.
Esto provoca que miles de personas se vean obligadas a emigrar, ya sea por la violencia militar o por la recurrencia de sequías. Hay que recordar que la Franja del Sahel es una zona semidesértica. Una década de conflictos armados e inestabilidad política deja 2.5 millones de desplazados según los últimos sondeos. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, informa que el desplazamiento interno se ha multiplicado por 10 desde 2013, pasando de 217.000 personas a 2,1 millones a finales de 2021. El número de personas refugiadas en los países del Sahel Central, Burkina Faso, Malí y Níger asciende ahora a casi 500.000. Según las estimaciones de los socios de ACNUR, esta violencia forzó a unas 450.000 personas a desplazarse dentro de sus países y obligó a otras 36.000 a huir a países vecinos. Si bien la inseguridad es el principal motor, la crisis se está viendo agravada por la pobreza extrema y el agravamiento de los efectos de la crisis climática, registrándose un aumento de las temperaturas en la región 1,5 veces superior a la media mundial. Las mujeres y los niños son los principales afectados y se ven desproporcionadamente expuestos a la extrema vulnerabilidad y a la amenaza de la violencia de género. Vamos a la pausa, no te pierdas lo que viene en Enlace Internacional. Último bloque, Enlace Internacional. Vamos a hacer un repaso de los otros temas que también han ocupado la agenda esta semana. Para esto hacemos una referencia en relación a la situación que se ha dado en referencia al aborto en México, donde justamente se ha declarado legal en todo el territorio. El Tribunal Supremo de Justicia, la Suprema Corte de ese país, ha declarado la despenalización en todos los estados de ese país. Recordemos que, por ejemplo, en el Distrito Federal ya hacía 15 años que era legal, mientras que en otros estados esto no era así y se lo penalizaba. Con lo cual es un trabajo que han hecho distintos organismos no gubernamentales a favor del aborto legal, que han ido estado por estado a la justicia para que finalmente se diera esta decisión histórica de la Suprema Corte de México. Exacto, de hecho lo que se generó fue justamente la declaración de inconstitucionalidad de lo que frenaba la aplicación para todos los estados. Así que a partir de esta medida que ha tomado la Suprema Corte, en todo el territorio mexicano el aborto es legal. Es legal y además tener en cuenta que esto también contempla a los trabajadores de la salud, que no pueden ser penalizados por realizar una práctica abortiva. Las mujeres, las personas gestantes que quieran abortar pueden ir a cualquier efector público en ese país y deberán ser asistidas. A esto hay que sumarle también de que va a haber una lista de voluntarios en el sentido de que también pueden manifestar la no voluntad de los profesionales de la salud para realizarlo y una lista con personas que tengan la voluntad para poder trabajarlo. Pero bueno, es un tema que lo vamos a seguir de cerca, lo vamos a trabajar. En base también a lo que es la agenda internacional de esta semana, es noticias bastante importante la situación que se da en Brasil con Lula da Silva en relación a la causa, a las causas que tenía de Lava Jato y digamos esta cooperación que había planteado Odebrecht con la justicia y que ha quedado sin efecto, lo cual deja a Lula absolutamente desvinculado a la causa y a otros varios actores políticos. Es importante también porque nuevamente hablamos de la justicia de un país, del órgano principal, el más importante, que ha declarado totalmente nulo todo el proceso. Recordemos que Lula da Silva, el actual presidente de Brasil, estuvo 19 meses en prisión, estuvo 580 días privado de la libertad. Esto ocurrió en 2017 cuando la justicia decide justamente declararlo culpable y no le permitió
ser candidato a presidente en 2018. Exactamente, una proscripción técnicamente que se dio, una proscripción legal, jurídica, que no le permitió la participación y que de hecho le permitió a un Jair Bolsonaro llegar a la presidencia, pero bueno, esto es parte del pasado en relación a la forma en la que se ha manifestado la justicia brasilera, brindándole a Lula da Silva a una absoluta tranquilidad, podríamos decir, en relación al proceso que había vivido. Pero antes de cerrar, también queremos hacer una referencia a lo que ha sido la gira del Papa Francisco en Mongolia, donde desde el Vaticano planteaban una gira histórica en relación a la presencia del Papa, en relación principalmente a lo que genera en estos países donde el compromiso que ha planteado el Vaticano ha sido de darle coherencia a un Papa viajero. ¿Qué plantea esto? Justamente unir vínculos, tratar de profundizar las relaciones y también, como dato, hacer referencia a que se encontró con el embajador argentino en China, con el chino Bacanar Baja, justamente donde se dio un encuentro y donde se dio un intercambio muy interesante. Y lo importante también a tener en cuenta es que en esos países, en Mongolia, que es donde estuvo el Papa Francisco, la comunidad católica es ínfima, muy reducida. Solamente 1.500 son los católicos. De hecho, hay una foto que pasa a ser histórica a partir de ahora, donde el Papa se puede sacar esa imagen con todos los feligreses, con todos los integrantes de la iglesia. Esto habla de, bueno, de lo poquitos que son, y por eso es que es tan importante esta visita con gobiernos de izquierda, comunistas, y lo que ha sido el intercambio, porque se ha hecho con mucho respeto. No podían viajar los chinos a este encuentro, a esta visita del Papa Francisco. Igualmente algunos lo hicieron y mostraron su emoción, su alegría de poder estar tan cerca de la persona que representa a la Iglesia Católica, el más importante, ¿no? Con un mensaje de paz y de diálogo, bueno, el Papa Francisco generó este viaje y también te vamos a estar contando lo que venga en relación a los próximos viajes que genere. Estamos llegando al final de este enlace internacional, esta coproducción que hacemos entre Acequia, el canal público, el canal de la televisión pública de Mendoza, y Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Te agradecemos muchísimo, a vos que nos estás viendo en Canal Sama San Juan, nos estás viendo mediante Construir TV y Canal 3 de San Martín. Hasta la semana que viene. Chau.